Muy buenas tardes, queridos amigos. El final de fiesta terminó y aquí días feriados todavía en media hora se va a acabar, pero nos queda todavía pues el resumen de lo que ha pasado, dos grandísimos invitados y desde luego la grata compañía de estar con todos ustedes y con Fernando Rivera Calderón. Bueno, Laura, es un gusto estar contigo, pero también es un poco triste enfrentarnos al final de esta Feria del Libro. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros esta noche, esta tarde, a nuestras redes en Facebook TV UNAM, en Twitter @TV UNAM y en Instagram TV UNAM Oficial. Esperamos sus comentarios, sus recomendaciones, todo lo que quieran decirnos. Es la última oportunidad que tienen, así que aprovechenla, por favor. Sobre todo mándenos así saludos de... Yo le decía ahí en Twitter, antes de ver ganar a Del Toro, estén con nosotros despidiendo la fiesta de las letras, porque además tenemos a Lidia Cacho y a Genaro Villamil con nosotros. Hoy vamos a hablar de periodismo, de la actualidad en redes sociales y Ciberespías al rescate. Este es el libro que se llevará Increíble, la persona que nos Increíble. diga cómo se llama la protagonista y el libro infantil de Lidia Cacho. Este maravilloso libro que es una chulada, En busca de Sam. Además, con unas ilustraciones de Patricio Beteo, que luego querría hablar también con Lidia sobre este trabajo de ilustración que creo que Vale mucho engrandece la pena. No, muchísimo por la supuesto. historia. Es una Pero chulada además, para niños y para mayores. Es una delicia poder leer a Lidia en otros temas que tienen que ver también con lo que está pasando en este país, pero no necesariamente con lo que ha escrito, con los demonios del Edén, con las cuestiones políticas que ha manejado. Este es un libro dedicado a adolescentes, a chavos que están metidos en las redes sociales todo el tiempo y que de alguna Expuestos y manera amenazados. necesitan una guía, y esta es la gran guía para todos los chavos para que puedan entrar a las redes sociales sin tanto peligro de alguna manera. Yo quiero leerte ni más ni menos parte del glosario. Viene un glosario al final que es una chulada. A Yo ver. descubrí, porque yo no soy millennial, por si alguno lo dudaba. Yo pensaba que medio millennial Sí, eras, ¿eh? no tanto, fíjate. Por ejemplo, tú sí has oído hablar del WTF. Sí, ¿Sí? del what Bueno. the fuck. Pues hay un FTW que es al revés, y es for the win, que es ir a por la victoria, a ganar. Está maravilloso. GL es desear suerte antes de una partida, porque esta habla también de jugar. Tenemos cosas como antes las estaba viendo, hackear. En lugar de hackear está hackear, que es cuando te sacan de un juego. O sea, es un libro que Ok. para niños van a entender que Niños, sí es perfecto, adolescentes. pero para los grandes vamos a saber de qué hablan los niños. Esto es maravilloso. También para los adultos sería muy necesario, si son papás o mamás, tener una guía de este tipo para, pues, un poco entender el lenguaje de sus hijos, ¿no? Pues vamos a estar con Lidia al ratito y vamos a poder responder a todas estas cuestiones. Antes de nada, queremos también hablar un poquito acerca de esa cuarta jornada de novela negra que tuvo lugar toda esta semana. Recuerden que la feria todavía sigue mañana, es decir, todavía tienen un día Así más es. para visitarla y bueno, pues pueden venir a recorrer estos pasillos que hoy están, desde luego, así bulliciosos, rebosantes. Han estado todas las presentaciones llenas, como la de Fernando Rivera Calderón, que llegamos tarde a todo. Yo sí llegué tarde a la Bueno, presentación. era una pero tú sala no. pequeña, pero estaba rebosante de público. Y de amor y de entusiasmo así es, y de poesía. Así que ahí estuvo Lidia Cacho también hoy presentando. Óscar de la grandes. Borbolla. Estuvo ayer, pero estuvo contigo. Y también hoy estuvo en la presentación. Y un personaje que también ha estado muy presente en esta feria es Francisco Hagenbeck, un escritor de novela negra, un escritor joven, pero que ha logrado ganarse un lugar importante en la literatura en este país, sobre todo la literatura policíaca, de misterio. Y bueno, vamos a ver una cápsula muy interesante sobre él. Creo que les va a interesar, sobre todo si tienen estas inquietudes delincuenciales, misteriosas. Francisco Hagenbeck es el escritor que están buscando. Vamos a verlo. La cuarta jornada de novela negra, sobre todo por la gran importancia que ha tenido la novela policíaca y negra en los últimos años en México,
han florecido grandes autores. Entonces, lo que tratamos es dar opciones al público lector de diversos registros que tiene la novela negra, desde la novela negra clásica, policíaca, como de Sherlock Holmes, hasta novela neopolicíaca muy moderna, de denuncia con contexto social, que en la fe y la criminería somos mucho de celebrar aniversarios. Este año cumplimos 130 años del nacimiento de Sherlock Holmes, de la primera publicación. Le hicimos un gran homenaje a Arthur Conan Doyle, convocando a un grupo de escritores juveniles y policíacos para que escribieran por primera vez cuentos del personaje de Sherlock Holmes, pero totalmente hecho por mexicanos. Gente como Antonio Malpica, como Andrés Acosta, Vicente Alfonso, Iván Farías, César Silva, Magali Velasco, e incluso invitamos también a comiqueros de la narrativa gráfica como Edgar Clement, y en mi caso, que también hicimos, en el mío, que yo hice un cómic para este libro. Siempre con llenos totales, siempre, por desgracia, por las reglamentaciones del local, que es hermoso, pero tiene sus limitaciones, se queda gente fuera. Es maravilloso la recepción del público, que incluso viene nada más a la feria a buscar este tipo de escritores y de libros. 130 años de Sherlock Holmes. Ahora que andamos tanto hablando de los aniversarios, pues ahí tenemos uno más y una excusa más para leer otra vez esos grandes, grandes clásicos de la literatura. Un homenaje a Doyle y desde luego un aplauso para esa cuarta jornada de la novela negra que otra vez triunfó en esta feria número 39. Y con nosotros está triunfando también aquí Fernando. ¿Cómo estás, Genaro Villamil? Muchas gracias. Qué honor muchas gracias, tenerte Laura. aquí. Gracias, Fernando. Y qué gusto que nos estés trayendo además libro. Yo no sé si este es, porque preguntarte por tu último libro es casi depende del minuto. El más reciente, digamos. El más reciente. La rebelión de las audiencias, de la televisión a la era del trending topic y el like. Qué gran tema te vas a aventar y qué, bueno, dentro de todas las cosas que tú haces, viendo un poco y siendo experto de medios de comunicación, estás viendo mucho lo que pasa con los medios, es decir, cómo ya de la televisión no le hacemos tanto caso, la criticamos mucho, ahora la conversación está en las redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre el público viendo la televisión y participando en las redes sociales? Digo, para empezar tienes una diferencia brutal en la interacción, es decir, el medio analógico no permite la interacción instantánea y la hipertextualidad y muchos de estos fenómenos nuevos de los que no estamos acostumbrados los que nos formamos en el mundo analógico. Sobre todo la irreverencia, ¿no? La irreverencia que es típica en las redes sociales, en los medios tradicionales les cuesta mucho trabajo. Está este proceso en donde a los que venimos también de medios analógicos o impresos, pues nos cuesta mucho trabajo entender que no basta la reproducción de lo que hacemos en el lenguaje digital, sino que hay que hacerlo de otra manera en función de las audiencias y en función de lo que estamos viviendo ahorita, que es un estado de rebelión, es decir, un estado de mucho malestar social, de mucha crítica, a veces incluso de mucho ruido, o sea, a veces de incapacidad para el diálogo. Pero es justamente el momento que estamos viendo. Afortunado momento, en todo caso. La rebelión en este caso se agradece. Sí, porque además nos ha tocado vivir una época en la que en este país solo había una versión de la verdad. Así es. La época de Jacobo, digamos, ¿no? La época Así de es. Sabludovsky en las noticias, donde lo que él decía o lo que decía La Torre en hechos Así era es. la verdad absoluta. Eres parte de una generación que ha empezado a cuestionar esa verdad absoluta. Así es. Y que nos hemos dado cuenta de que hay muchas verdades en este país. Ha sido un proceso no fácil, Genaro. No solamente no fácil, sino muy complicado porque digamos que a mí me tocó como reportero reportear algo que no estaba muy reporteado, que era el fenómeno del poder político de la televisión. Y entrar a criticar ese poder político, pues es entrar a meterte con intereses que durante mucho tiempo fueron intocables. Intocables, totalmente. Y ahora, bueno, ya todo el mundo los toca, es decir, Ahora vamos al otro extremo. Pasamos al extremo exacto, contrario. ese halo de impunidad acabó. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos ahora? A otro tipo de poderes
Estamos ante los poderes de Facebook, de Twitter, de Google, de YouTube, Que de también se están Amazon, manipulando ahora también. que son unos pulpos también, unos pulpos enormes. Y en todo caso, este libro lo que trata es de incitar también a los usuarios de las redes a ser críticos también con las plataformas, a no dejarse llevar por el algoritmo de Facebook, por la manera en que nos están autoagendando nuestra información y a no trasladar la docilidad que teníamos antes frente al poder televisivo, frente al poder de las grandes plataformas digitales. Claro. ¿Y el periodista en todo esto cómo queda? Porque me imagino que antes tenía un poder intocable, ahora ya todo el mundo le cuestiona, pero también hay la posibilidad de ver, digamos, periodistas más comprometidos, más plurales, mucho más arriesgado, porque también hemos visto ahora una Claro. época del periodismo muy peligrosa para hacer este periodismo. Kamikaze, casi, Casi, ¿no? casi. En tiempos Sí. del narco. Ha cambiado también un poco el perfil del periodista y el riesgo de reportear, como tú decías, ciertos temas sobre todo. Mira, ha cambiado en todo caso la rapidez, la instantaneidad, la obligación de estar en la agenda digital, pero el rigor periodístico no debe cambiar. Es decir, no por estar en redes, no por estar en Facebook Live o en Periscope o en Twitter o en una plataforma de tu blog, vas a ser menos riguroso. Lo que justamente la audiencia o las audiencias con las que interactúas te están reclamando es esa parte clarísima en donde tú tienes que ser muy riguroso con con la información que das. Que también estoy observando que al periodista se le está reclamando mucho explicar las cosas, ¿no? Durante muchos años vivimos nada más la época en que se daba la noticia de acuerdo a la agenda del poder y ahora lo que necesita la ciudadanía es que tú les expliques un fenómeno, es decir, un suceso, un hecho, no basta con decir Anaya plagió, Mid plagió, Claro. el PG... Demuestra y cuestiona y ver hizo. la otro lado. O sea, que si tú caes nada más en el juego de los dimes y diretes, lo que justamente estás haciendo es enfurecer más a una audiencia que ya está de por sí Hartita. molesta. Bastante molesta. Sí. Oye, Genaro, estamos viviendo un momento realmente complejo en términos electorales. Como siempre, cada 6 años vivimos una polarización, pero me parece que ahora también ya hay un aprendizaje, ¿no? Una experiencia. Entonces, nunca se vota por el candidato ideal. No, Se vota por el menos peor a veces, por el que no, por lo que no quieres votar, votas por otro, digamos. ¿Cómo estás percibiendo? Porque ya hemos vivido esto, es como un déjà vu. Sí. Ya hemos pasado por aquí otras veces, por lo menos 2. sí. ¿Cómo estás viviendo este momento tú como periodista? ¿Cómo sientes la libertad de ejercer tu derecho de expresarte? Porque nunca ha sido fácil, pero ahora parece que se complica de maneras alternativas. ¿Y cómo ves el escenario que tenemos los mexicanos? Olvídate del periodismo y de las filias y las fobias. El país. El país ante las elecciones de este año. Estamos como diría Ibargüengoitia, frente a las ruinas que ves, ¿no? Estamos exactamente frente a un sistema ya muy arruinado, a una clase política muy arruinada, pero sí hay una diferencia sustancial entre el 2006 y el Este año, 2018. sí, totalmente. Y todavía mayor entre el 2012 y el 2018. Hay una cierta experiencia, digamos, ciudadana. Hay un cambio y esas son las Hay un audiencias. agotamiento también. Hay un cambio y esas son las audiencias y los medios digitales. La libertad y la responsabilidad mayor que ahora tienes interactuando en las redes y difundiendo información en las redes, no la podías tener en el 2006. No habían medios digitales fuertes. Claro. Y en el 2012 lo que tú tenías era el aplastamiento del poder televisivo frente a su maridaje con un modelo de político y un modelo de partido. ¿Qué tienes ahorita? Que fue un fracaso absoluto. Digo, Bueno, valga la pena Digo, hacer yo la acotación. La caída del telepresidente es un hecho y la caída de Televisa también. Es decir, en menos de 5 años los que se encumbraron llegaron así. Cayeron por su propio peso. Cayeron. ¿Qué es lo que tienes ahorita? Una dispersión de medios. No hay un solo medio hegemónico. Nadie puede decir, nosotros tenemos la hegemonía de la verdad y de la agenda. No. Eso también te genera a veces confusión, pero también genera mucho mayor libertad. Muchísimo mayor libertad.
Y lo que justamente hablábamos en la presentación del libro es que las redes sociales no van a determinar quién va a ser un candidato triunfador o no, pero sí la mala interacción en las redes sociales de uno u otro candidato va a definir si sigue en la contienda como puntero o no. Oye, Genaro, hoy presentaste en esta feria la rebelión de las audiencias, pero me imagino que este año vas a tener mucho material para escribir. Así se nos va el tiempo, pero nos gustaría saber qué tienes en mente para deleitarnos en la próxima, porque veo que tienes material mucha para cuerda, hacer 3 querido, más tienes antes de mucha julio. cuerda. Bueno, ya terminé y ya está incluso en proceso de impresión un libro que se va a llamar Cleptocracia. Bueno, O sea, ya con eso te darás una idea. ¿De El dónde subtítulo estamos? dice el gobierno de los ladrones, entonces ya por ahí. Ya nos anuncias un poco por dónde va la cosa. Sí. Es, digamos, es un trabajo también que revisa 40 años de gobiernos del ascenso de la tecnocracia hasta el periodo de Peña Nieto. Entonces, que hemos vivido esto que estamos viendo todo el día, a todas horas, es decir, la exhibición de una cleptocracia que se está comiendo a sí misma, ¿no? pues estaremos pendientes de todas tus letras, Genaro. Tendrás mucha chamba este año, gracias. sin embargo. Y gracias por tus letras, por esa valentía también. Hay que supuesto. aplaudir mucho a los periodistas que toman el riesgo y que desde luego tienen la voz de decir las cosas con todas sus aristas. Muchas gracias, Genaro, por venir a Días Muchas Un Feriados. placer, querido, gracias. Nos veremos pronto. Muchas gracias. Vamos a ver más cápsulas sobre más presentaciones que hemos tenido aquí en la FIL. Por supuesto, no para de haber presentaciones. Yo no sé cuántas hay simultáneas, pero hay muchas. Y Paulina Lavista, pudimos escucharla hoy también en una gran presentación. Vamos a ver esa cápsula que nos resume un poquito acerca de ello. Quiero darles la bienvenida y decirles que voy a ser la moderadora para contar un poco la génesis de este libro. Y como había escrito Angel Den Leven tan magistralmente, yo le decía, pues escríbelo. Entonces el libro sí, lo empezó a escribir, tardó 10 años y por eso es, como decía el doctor Luis Fernando Lara, es un libro muy pensado. Esta autocrítica feroz de un escritor que sabe el límite que puede tener, le cortó un capítulo completo porque le pareció que caía en un sentimentalismo absurdo. Hay 2 figuras tutelares muy importantes en mi vida, que son Salvador Elizondo y Paulina Lavista. Este escritor tan enrevesado, que luego escribe Hipogeo Secreto, que es una novela que ocurre entre la interioridad de los personajes y los sueños de los personajes, y hay un personaje que se llama Salvador Elizondo. Vemos en un escritor una imaginación cinematográfica, es decir, el modo en que de pronto relata ciertas cosas, me parece que lo debe haber absorbido de la profesión de su padre, que fue productor de cine, y por su contacto con el cine. Hay muchas personas que nos dedicamos a todo lo visual, a la oportunidad de generar nuevas realidades y de crear nuevas cosas. Estos cuadernos para nosotros lo son todo, ¿no? Y no sé si en algún momento lo hacemos con la idea de que el día que no estemos podamos estar presentes de alguna manera, ¿no? Hace 30 años que salió al aire exactamente de la imprenta, un 2 de marzo salió el libro de imprenta, y hoy lo estamos celebrando 30 años después. Siga vigente, sigan hoy viniendo interesados a escuchar esta pequeña mesa redonda y sobre todo que el Colegio Nacional haya hecho esta hermosa edición. Pues para todos aquellos que se quedaron con ganas de venir a esta feria y poder participar en alguna de esas actividades, hemos tratado en la pantalla de TV UNAM de llevarles algunas de las joyitas que hemos tenido en esta feria 39, justo antes de la 40, que será el año que viene. Y de periodista a periodista, y tenemos aquí para cerrar con broche de oro esta serie de días feriados, ni más ni menos que a Lidia Cacho. ¡Qué honor! Bravo, ¡Qué Lidia. orgullo! Y qué agradecidos estamos con los ciberespías al rescate. Este fue el libro que se presentó hace apenas 2-3 horas, En busca de Sam, con imágenes de Patricio Beteo, que antes los hemos estado chuleando y que desde luego merecen un aplauso. ¿Cómo te ha ido con este libro y
¿cómo está la andanza que yo veo que puede seguir y seguir y seguir? Bien, muy, muy bien. Cuando le entregué a la editorial el libro, las especialistas en libros como juveniles no entendían muy bien cómo en qué ámbito iba a caber este libro, ¿no? Porque es una historia de ciberespionaje, es una historia de chicos y chicas valientes, también es una historia para adultos, una historia sobre violencia adulta, sobre empatía. Y de pronto descubrimos que tenemos un público de todas las edades que está muy contento leyendo el libro, muy interesado, hoy lo demostraron. Y bueno, yo estoy muy impresionada, la verdad, con la reacción. Con esta historia de Miriam, de Bruno, de Sam. Es increíble porque creo que muchos de tus lectores te identifican en otro género, digamos, un género más combativo, más rudo, que tiene que ver con, bueno, pues, la historia del Gober Precioso, con todo lo que hemos visto, los demonios en el Edén. Pero aquí te estás dirigiendo a otro lector, a otro tipo de lectores que además creo que están un poco abandonados, ¿no? Yo tengo una historia muy especial con este libro en particular y le tengo un aprecio muy especial porque sé que tú, además de ser una gran lectora, también lees a los niños y lees a los jóvenes. Y en cada presentación que te encuentras a un chavo, le preguntas cosas y lo interrogas amorosamente. La Interpol, cacho. Y has logrado encontrar fibras, hilos muy, muy delicados entre estos chicos que algunos seguramente nos estarán viendo ahora, que se sienten incomprendidos, rechazados, maltratados, y que les estás dando en estos libros una opción de mirar las cosas de una manera diferente. ¿Cómo surge esta sensibilidad en ti? Pues yo creo que simple y sencillamente regresé a mis 14 años cuando era una chica valiente, rebelde, que estaba todo el tiempo como cuestionando la adultocracia. Y fue lo que me formó realmente como periodista, atreverme cuando era adolescente, como la peor época, ¿no? A cuestionar todo, metida en una crisis existencial por culpa de mi madre que estaba como forzándome a entender el mundo y enfrentarlo y a su manera, a su manera y a cuestionarme todo el tiempo qué iba a hacer cuando fuera grande por este país, ¿no? Mi mamá siempre decía, si no te gusta la pobreza, pregúntate qué vas a hacer cuando seas grande. Y entonces, claro, yo ya estaba en crisis existencial, leyendo a Nietzsche a los 16 años, ¿no? Ya a los 16 ya tenía Nietzsche leído y decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces, claro, tengo muy presente esta sensación de que la adultocracia tiene un discurso y una narrativa que llega un momento en que veta toda posibilidad de diálogo real con los niños y las niñas, ¿no? Cuando tú tienes no solamente el cuestionamiento a los adultos de no te creo nada, porque lo que estás haciendo es lo contrario de lo que me estás diciendo que haga, que era mi respuesta típica a mis padres toda la vida, pero además son como estas capas más profundas de la niñez. Yo creo que lo que a mí me ha hecho valiente durante toda mi carrera periodística tiene que ver con que he conservado en mi interior a esa chica rebelde que no se deja, ¿no? Esa niña, sí, y es la que escribe estos libros. Y por ejemplo, cuando tú escribes de Sam o de Miriam o de Bruno, ¿le estás hablando a alguien en concreto? Es decir, ¿tú piensas en algún niño en concreto o te pones ahí? Yo cuando hacía diccionarios para niños ponía las fotos de mis sobrinos como para decir, a ver, les estoy hablando a ellos. ¿En quién piensas tú? O más bien es como, bueno, yo escribo esto y me imagino que habrá ese lector que se siente identificado. Fíjate que en el caso, esta es la saga, digamos, el primero de esta trilogía, por lo menos de libros, es En busca de Kayla, que se trata sobre la violencia en Facebook y demás. Y ahora sí está inspirado en un niño súper valiente que conocí un día en una reunión con un grupo grande de niños en que estábamos platicando sobre el proyecto Somos Valientes que estoy haciendo, y de pronto este pequeñito se sentó conmigo en una escalera con una fortaleza increíble, me contó su historia, lo admiro profundamente y le prometí que iba a escribir un libro. Y aquí está. Aquí está. Sí. Eres de palabra, Lidia, muy bien. Sí. Además, yo tengo la oportunidad de decir que soy testigo de ese encuentro con ese niño y que ese niño, al saber que Lidia estaba escribiendo un libro sobre su historia y sobre lo que él pasaba mal en la vida, como muchos niños en este país, que le pasan mal por abuso de sus propios padres, de sus tíos, de algún pariente, de algún maestro, de alguna persona. Yo he sido testigo de lo que implicó el diálogo contigo, con ese niño, y es muy importante.
Y cuando se se siente entere, cuando se entere de lo que ha pasado con su historia y lo que tú has hecho con su historia para compartirla con otros niños, yo creo que va a ser todavía más feliz. Eso espero. Me da Porque mucho la gusto. denuncia de temas, sin duda, Lidia, que es algo que tú haces continuamente en primera persona, investigando por lo que observas, por lo que pasa, ¿no? Alrededor, que tampoco hay que estar muy con los ojos abiertos para darse cuenta que las cosas no están bien. Tienes temas para rato, es decir, pasan tantas cosas en este momento, en este lugar y de esta manera. ¿Hay alguno en especial que te falte por contar o que tengas ahí la espinita y decir, me gustaría algún día entrarle a esto? Viene una todavía no tercera lo he parte de este libro, digamos. Viene una tercera parte, sí, sin duda, de este. En mayo saco otro libro sobre sucesos actuales que tienen que ver justamente con la cultura del machismo y la violencia. Y sí tengo por ahí otro proyecto que tiene que ver con la masculinidad, además, ¿no? Cómo se construye la masculinidad emocionalmente. Estoy muy interesada en poder entender esto para ayudarnos a poner sobre la mesa los temas que no sabemos discutir todavía en México. No. Exactamente, que ahora destapamos un montón de historias, pero estamos tan ciegos a veces en cómo canalizarlo, que a lo mejor lo que necesitamos es saber qué hacemos con todo esto que estamos descubriendo ahora, ¿no? Entendernos. Simplemente yo creo que ahí, de algún modo, las mujeres llevan una delantera en el estudio de sí mismas. Y un poco a la masculinidad nos ha quedado recibir el golpe de lo que somos sin tener la oportunidad de reflexionarlo. Y ahora se nos plantea esa oportunidad. Y yo creo que a la edad a la que Lidia le está planteando este libro, es decir, a chicos de entre 7 y 14 años, pienso yo un poco, que es cuando uno forma su masculinidad, cuando uno decide qué tipo de hombre quiere ser o qué tipo de persona uno quiere ser, es un libro imprescindible, necesario en estos momentos. Estamos viendo lo que está pasando alrededor en el mundo, el acoso, el Me Too, este papel de los hombres bastante extraño, acosador, violento. Es una oportunidad para cambiar esa manera de ser, de entender por qué somos así, por qué llegamos a este punto y cómo podemos cambiarlo. Entonces yo la verdad agradezco mucho que hagas ese trabajo porque tú tenías un nicho en el periodismo serio, violento, de los políticos, de todo esto, y de veras se agradece que te dediques a hablarle un poco a estos otros chavos a los que de pronto nadie les hace caso. Pues bueno, es lo que he intentado y también tiene una raíz periodística este trabajo sin duda, pero sí se trata de eso, de poner sobre la mesa estos temas y decir, bueno, ¿cómo desentrañas una cosa tan difícil como la masculinidad y el machismo? Un niño que es hijo de un padre violento, por ejemplo, ¿cómo decide que se va a desvincular de esa violencia sin desvincularse de su masculinidad y del afecto por un padre, ¿no? Y si no empezamos a discutir eso, la gente va a seguir diciendo esto es un pleito entre hombres y mujeres. Y no es un pleito, es una discusión y un debate sobre cómo construimos un mundo en el que cabemos los hombres y las mujeres, y construyendo cultura, que es lo que ustedes hacen en este programa, es la masculinidad y el machismo y el embrismo, que es su equivalente, no es el feminismo, sin duda son construcciones culturales, ¿no? Y un poco lo que estoy haciendo es acompañar a los niños y las niñas que están cuestionando estas construcciones desde esa edad. A los 10 años cuestionas mucho más fácilmente eso que no te gusta, de los machos y de las madres hembras, y miras más a las feministas. Yo tengo cantidad de chicos jóvenes hombres, hoy mismo en la presentación, que se me acercan y me dicen, ¿cómo puedo ser como tú, pero en hombre? Órale. Pues sigamos Nosotros queremos ser como tú cuestionando. siempre y aprovechando que estás aquí queremos que nos acompañes a despedir este programa. Ahí se quedó, Fer, esa respuesta ahí arriba de la mesa. Rápidamente, que nos queda muy poquito, ahí está esa respuesta En busca de Kayla y la protagonista se llama Miriam. Y el por ganador en supuesto. Twitter es Eduardo Hernández, Eduardo HerdesMX en Twitter. Muchas gracias por habernos acompañado en esta semana maravillosa, en esta Feria del Libro en Minería. Gracias, Lidia. Gracias a ustedes. Gracias, Laura. Gracias, Fer, ha sido un placer. Nos vemos en la Fiesta del Libro y la Rosa, posiblemente en un poco más de un mes. Nosotros los dejamos con esta cápsula acerca de cómo le fue en la feria a la gente que nos hemos encontrado por los pasillos. ¿Cómo te fue en la feria, a ti bien? Magníficamente. Perfecto. A mí me fue increíble. Y todavía no me acaba de ir, así que ahí nos vemos. Ha sido un Besos y placer, nos amor. vemos pronto. Gracias a todo el staff de TV UNAM que hizo este esfuerzo para llevar hasta ustedes esta Feria Fil Minería 39. Hasta la próxima.
A mí me fue de maravilla, nervios hasta los huesos. Este año nos ha ido muy bien en la feria. Creo que ha sido uno de los mejores años. Hemos realizado varias presentaciones de libros. Me gustó mucho las actividades que tienen inclusive para los niños. Es un lugar que no pueden dejar de visitar. Bastante bien, me gustó mucho porque sí, yo leo muchos libros y ver muchos más me ha abierto las ideas sobre lo que más tengo que leer. Muy bien, como cada año. Exposiciones excelentes, presentaciones, una gran oferta de libros nuevos, Campeche, que trae también cosas nuevas. Mucha variedad, muy interesante de toda la presentación y la verdad muy contento de ver a todos los autores y todo lo que se da en esta feria. Y pues bueno, nos vemos el próximo año en la siguiente edición del Palacio de Minería. Los esperamos la siguiente edición de la Feria de Minería. Thank you.